la clase Besdat Hashem y vamos a comenzar. Bueno, hemos estado viendo los jueces. ¿Cómo? Bueno, vamos a silenciar nuestros micrófonos, porfa, para que podamos escuchar bien la clase tranquila y sin interrupciones. El que tenga alguna duda o algo, apúntenlo para que no se les olvide y los dejamos hasta el final, por favor, como siempre, ¿no? Ok, empezamos. Besrat Hashem. Hemos estado viendo los jueces, la vez pasada vimos a Débora, y la verdad, yo me quería saltar y no quería hablar de Gidón, no sé cómo se dice en español, Gideón, en hebreo es Gidón, pero lo voy a mencionar porque hay varios casos, varias cosas aquí con este juez muy interesante que debemos aprender. Entonces, realmente tenía pensado pasármelo así saltármelo totalmente y ni siquiera haberlo mencionado, sí, pero ni siquiera contar un poquito de él. Pero bueno, estuve checando y hay tantas cosas lindas que sí vale la pena. Entonces esperemos que esta clase sea de provecho, que Hashem nos ilumine y que podamos sacar provecho de alguna enseñanza de esto, ¿verdad? Hashem. Entonces, como siempre, los mismos, el pueblo de Israel cae de nuevo, siempre, cabezones somos y no hacemos caso y volvemos a caer y nos volvemos a desviar. Y es tan triste, de nuevo, algunos se desviaron y sabemos que justos pagan por pecadores. Y caímos, gracias a ellos, caímos en manos de Midian. Hashem nos entregó en las manos de Midian, de los midianitas. Y ellos vivían al sureste del Mar Muerto. Cuando toda la producción de la cosecha de todos los Yodim, de los judíos, estaba lista, llegaban los midianitas y saqueaban y atacaban al pueblo de Israel, como lo habíamos visto anteriormente, y quemaban, incendiaban los lugares. Era una cosa impresionante. Como lo dijimos anteriormente, era una época de terror. La gente tenía miedo a salir. Entonces, de nuevo estábamos oprimidos en la rutina y nos quejamos otra vez, gritamos a Hashem y Hashem nos escucha y otra vez Hashem nos manda un profeta. Este profeta, ¿quién fue? Fue Gideón. Gideón o Gedeón, no sé cómo se dice en español, es uno de los héroes más emblemáticos de la historia de Israel y de la Torá. Vamos a ver algo interesante. Su momento más importante es el triunfo del ejército de estos vándalos medianitas, pero también su historia nos recuerda la flojera. ¿Saben ustedes lo que es flojera? Cuando alguien no tiene ganas de hacer nada. La flojera del pueblo de Israel. El espíritu del pueblo de Israel estaba apagado, estaba totalmente, no tenía ganas de nada. El pueblo había sido elegido por Hashem y imagínense que están ahí todos tirados, haciendo idolatría, perdiendo la vida, perdiendo el tiempo, en vez de dedicarse a hacer las cosas buenas, estaban ellos elogiando la idolatría, estaban embriagados con todos los bebrajes de la borrachera y todo esto, hacían el culto el ídolo de entonces, se llamaba el Baal, así se llamaba el dios de ellos, ¿no? Y era el dios que adoraban sus enemigos, y ellos estaban metidos en la prostitución sagrada, y estaban fascinados. Imagínense el pueblo de Israel, embriagados y fascinados con la prostitución sagrada y caídos en lo más bajo. Era tan triste. Entonces, el Baal era el dios que adoraban los enemigos, y vamos a ver esta trama que es fascinante, y especialmente cuando un año termina y otro comienza, y vemos cómo pasa el tiempo. Y esto vamos
vemos cómo abunda la esperanza, pero también vemos que hay incertidumbre, como ahorita estamos viviendo en el año 2020. Es un año de incertidumbre, no sabemos ni para dónde vamos, ¿verdad? No sabemos ni qué va a pasar, ni cuándo comienza, ni cuándo termina, no le vemos ni pies ni cabeza a esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Es como tal y como sucede en todo lo nuestro, aquí en lo nuevo, en la vida, es realmente, es algo impresionante. Pero cuando tenemos fe y no tenemos miedo, no sabemos, bueno, hay gente que tiene miedo a lo desconocido, es normal, es muy común, pero cuando vemos la historia y cuando regresamos, esto nos da fuerza, nos fortalece para saber que tenemos que tener fe. Entonces vamos a ver algo interesante. La última aparición de los midianitas es en la historia de Israel. Esto ocurre cuando los israelitas ya han tomado posesión de la tierra de Canaán, ya lo habíamos visto. Hashem castiga todo el tiempo las traiciones del pueblo de Israel y permite que los midianitas nos ataquen y sean son bandas de nómadas y son andan merodeando el lugar y cometen muchísimas cosas. Y todo esto, Hashem les da la fortaleza para que tengan éxito. Y esto pasa durante 7 años contra el pueblo de Israel. Somos oprimidos. Después de todos los así. Vamos a ver, les voy a mencionar los jueces, o sea, en total fueron 14 jueces. Fue Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, que ya vimos a Débora y Barak, y después de Débora y Barak viene Gidón. Después de Gidón sigue Abimelech, luego sigue Tolá, Yair, Jefte, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, y hasta el último fue, de los profetas fue Shmuel. Pero vamos ahorita a enfocarnos en Gidón. Vemos que entre cada juez y juez es la misma historia. Otra vez cae el pueblo de Israel y vuelve a salir. Entonces vamos a ver algo interesante. Cómo el pueblo elegido es obligado a que se refugien en ciudades fortificadas y en las cavernas, en los altos de las montañas. ¿Por qué? Porque tenían miedo a salir. Estaban oprimidos por toda esta gente. Entonces vamos a ver que todo esto es impresionante, cómo empiezan a meterse en algunas llanuras, en algunos lugares de la costa y algunos lugares fértiles y así. Entonces vamos a ver que la declinación de las ciudades son estado de cananeas, vamos a ver, hay debilitamiento y hay dominación egipcia y hay después muchísimas, hay como que altos y bajas, ¿verdad? Y vamos a ver que los midianitas facilitaron toda la entrada hasta que llegaban hasta la ciudad de Gaza, o sea, estaban todos poblados por todos lados, estaban llenos por todos lados. Eran vamos a llamarle populachos o grupos o clanes, así que eran como bandas, bandoleros, no sé cómo le llaman acá, eran como bandas digamos que piratas en vez del mar, pero en la tierra eran bandas que atacaban a los niños y a los hombres y a las mujeres y a todo, o sea, azotaban a toda la gente que estaba en los lugares. Y esto es triste porque esto asolaba las áreas que eran cultivadas en las épocas de la siega y saqueaban y destruían las cosechas, como lo dijimos. Entonces las poblaciones rurales de los israelitas estaban vulnerables y estas devastaciones porque vivían en asentamientos abiertos, debían preparar guardias y en los montes y las cavernas y todo esto buscaban ciudades fortificadas y cosas así. Y entonces se intentaba ocultar sus cosechas. Y fíjense cómo esto, así como en Gidón, luego esta inseguridad fue confirmada en los hallazgos arqueológicos. O sea, después de muchos, muchos años, los hallazgos arqueológicos, tales como los descubrimientos en las aldeas numerosas, habían pozos de cereales que fueron utilizados para esconder las cosechas y de las bandas de los saqueadores.
Y entonces vamos a ver un relato de la Torah, cómo lo explica. Les voy a ver aquí qué bonito nos dice. Dice así, entonces el ángel de Hashem se le apareció y le dijo, guerrero valiente. ¿Esto a quién se le apareció? A Gidón. Dice, guerrero valiente, Hashem está contigo. Y Gidón volteó y dijo, ¿qué? Está viendo a un ángel. Le presentó un ángel de Hashem. Y le dijo, si el Señor está con ustedes, ¿por qué? No entiendo. Tú me estás diciendo que Akadosh Baruj Hu está conmigo, con nosotros, y entonces, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Por qué estamos saqueando? ¿Por qué nos están saqueando? ¿Por qué nos están, violan a las mujeres? ¿Por qué están matando? ¿Por qué queman las cosechas? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué estaba pasando? Porque nosotros nos inclinamos a hacer Avodah Zará, porque nos alejamos. Y entonces Gidón pregunta, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron que Hashem nos sacó de Egipto? Y ahora Hashem, nos está abandonando, nos está entregando en manos de los midianitas. Pero Hashem lo miró y le dijo, ve, vas a ir, ve con la fuerza y rescata al pueblo de Israel de los midianitas, porque yo, Hashem, te está enviando. Pero Gidón no creía, estaba incrédulo. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo cómo voy a rescatar a Israel? Lo mismo que Moshe dijo, no, yo no puedo. Y así lo mismo dijo Gidón. ¿Cómo yo puedo rescatar a Hashem? ¿Cómo puedo rescatar al pueblo de Israel? El pueblo de Israel es muy débil. O sea, mi tribu es muy débil. Es más débil que toda la tribu de Menashe. Yo soy el menor. Yo soy el de menos importancia en mi familia. ¿Y qué le dice Hashem? No te preocupes, yo voy a estar contigo. Yo cuento con tu favor. Y Hashem y Gidón le responde, muéstrame una señal. Fíjense qué increíble. Cómo Gidón le dice al ángel de Hashem que le enseñe una señal. O sea, no le cree. A ver, demuéstrame que eres Hashem. Así le dice Gidón. Me quiero asegurar de que realmente eres Hashem el que habla conmigo. ¿Y qué le dice? Le dice, he aquí, quédate hasta que regrese. Le dice que vaya y traiga unos cabritos y traiga cosas y así. Y dice, entonces Gidón fue deprisa a su casa, asó un cabrito, horneó pan sin levadura, una matzá, el pan sin levadura es la matzá, con una medida de harina, y luego llevó la carne en una canasta y llevó caldo en una olla, puso todo delante del ángel y estaba en una roca ahí debajo de un árbol, y el ángel le dijo, pon la carne y el pan sin la levadura sobre la piedra y derrama el caldo sobre ellos. ¿Qué pasa si tú echas caldo en el pan? Se moja todo, ¿verdad? Gidón hizo eso y todo tal que como dijo el ángel, tomó la carne, el pan, todo, y ¿qué pasó? Con la punta de la vara tenía en la mano, tocó la piedra y salió fuego que consumió todo lo que Gidón había llevado. Y el ángel de Hashem desapareció. Ahí se dio cuenta Gidón que era el ángel de Hashem. Ahí se dio cuenta de que era realmente Hashem. Y entonces gritó, oh Hashem, Hashem, estoy condenado, no creí en ti. He visto cara a cara el ángel de Hashem. Y le dice, ¿qué le dice? No te preocupes, Hashem le contestó, no tengas miedo, no vas a morir. Y entonces Gidón construye un altar ahí, en ese lugar, y lo llamó el lugar de Hashem Shalom, que es paz, Dios en paz. Ese altar sigue ahí en ese lugar, en un lugar que se llama Ofra, en la tierra de Eliezer, hasta el día de hoy está ahí. Pero vamos a ver qué interesante. Gidón no cree en Hashem. Le pide una señal. Pero vamos a ver que después, otra vez, Gidón vuelve a pedir una señal. Contra su propia voluntad,
Gidón acepta el rol que Hashem le da. Hashem lo escoge y empieza a ver aquí una relación entre Hashem y Gidón. Esta incredulidad que Gidón le demuestra a Hashem, vamos a ver cómo Hashem no se enoja con él, cómo Hashem no lo desprecia y no lo cambia por otra persona. Vamos a ver qué increíble. Esto que pasó hizo que Gidón estuviera más cerca de Akadosh Baruj Hu. Se unieron, hubo una relación más íntima entre ellos. Entonces vamos a ver, sin embargo, tres veces le pidió a Hashem demostración. O sea, era como si se encontrara con alguien y le dice, a ver, yo soy mago y a ver, enséñame tus magias, ¿no? No, aquí era Kadosh Baruj Hu y Gidón le estaba pidiendo que le mostrara si realmente era Hashem. Gidón decía, si son malvados, así como en el pasado, Hashem nos hizo maravillas gratuitamente, sin una contraparte de méritos. O sea, no teníamos méritos, estábamos totalmente bajos, éramos totalmente perdidos. También, si entonces nos hizo méritos, hoy también nos va a hacer méritos. Hoy también vamos a tener méritos. Entonces, Gidón empieza a tener fe. Entonces, el comentarista Malvin explica que en Jueces 6:36, que la razón por la cual Gidón pidió una señal del cielo fue que él no creía posible que venga la salvación en una situación espiritual tan baja como estábamos. Estábamos tan alejados de Akadosh Baruj Hu que creyó que no teníamos mérito. No era que no creía en la fe de Akadosh Baruj Hu, no era que no creía en los milagros de Hashem, sino creía que no teníamos mérito. Entonces, por eso quiere ver, a ver si realmente tiene pruebas. Entonces, hay varias preguntas. ¿Gidón dudaba de Hashem o dudaba de sí mismo? ¿Por qué Hashem no se cansó de las dudas de Gidón? Vamos a ver algo interesante. Hay una respuesta que Hashem ve el corazón de la persona. Esa es una de las respuestas. Hay otra respuesta que es complementaria a que el corazón de Gidón también quería ver no nada más el corazón de Gidón. Hashem debía encontrar la sinceridad y no que se estaba simulando, porque uno puede simular ser muy santo, o ser muy bueno, o ser muy fiel, ¿verdad? Pero él quería realmente ver la sinceridad y que no está mintiendo, que no está engañando. Hashem no se desanimó con todas las peticiones de Gidón, sino que a partir de las dudas de Gidón, como dije anteriormente, se formaron más unión entre ellos. Hubo una relación más estrecha entre Akadosh Baruj Hu y Gidón. ¿Hashem se negó a dejar de creer en Gidón? No. Incluso cuando el mismo Gidón había dejado de creer en sí mismo, Hashem no dejó de creer en Gidón. Imagínense qué increíble. Entonces las demostraciones de Hashem hicieron crecer la confianza de Gidón y la fe más grande en él. Solo así se entiende después lo que ocurrió y vamos a ver qué interesante lo que sucede acá. Esa noche, Hashem le dice a Gidón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar de tu padre, el que tu padre levantó. ¿Cuál era el altar que levantó el papá? El famoso Baal. El famoso ese ídolo, el Baal, que todo el mundo idolatraba, imagínense. Corta el poste y con esas piedras que está dedicado a la diosa de Azará, que está junto al altar, rompe todo eso. Y después, con esas mismas piedras,
construye un altar a Hashem, o sea, a Hashem, que en el santuario de en esa misma cima, coloca cada piedra con cuidado, sacrifica el toro como ofrenda sobre él, quémalo totalmente y usa como leña el poste que había sido dedicado a la diosa de Al-Azara, úsalo como leña. Imagínense. ¿Qué dice el pueblo cuando ve todo eso? Que están usando sus ídolos y su diosa y todo eso para eso. ¿Se acuerdan la historia de Pesaj, que el cabrito fue amarrado en la pata de la cama? Que el borreguito, ese borrego era ídolo de ellos. Era un cabrito que estaba amarrado en la pata y después lo quemaron totalmente, lo incendiaron totalmente. Pues aquí hizo lo mismo, con el poste que era dedicado a la diosa de Azará y con las piedras del Baal, hizo todo esto. Entonces Gidón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que a Kadosh Baruj Hu le había ordenado, pero lo hizo de noche, porque le tenía miedo a los demás, a todos los miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Fíjense. O sea, no lo hizo en el día para que todo el mundo vea, como en Egipto pusieron en la ventana para que todo el mundo vea al animalito amarrado ahí y después lo sacaron y lo quemaron enfrente de todo el mundo. No, aquí Gidón lo hizo de noche porque tenía miedo. Después, temprano en la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar del Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa de Azará, que estaba al lado de ahí. En su lugar se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Hashem le ordena llevar a esos 2 toros, que destruye esa estatua ahí, había hecho todo y lo hizo. Y con las mismas piedras del altar hizo este corbán. Pero lo hizo de noche. Los habitantes se preguntaron unos a otros, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron que había sido Gidón, el hijo de Joab. ¿Y qué? Todo el mundo empezó a gritarle, saca a tu hijo. Le exigieron a Joab el nombre de toda la ciudad, que lo sacara, que tiene que morir, que había destruido al Baal y tenía que haber cortado el poste de la diosa de la Azará. ¿Y qué dijo Joás? Gritó. ¿Qué dijo? Si lo enfrentaba, dijo, ¿por qué no defiendes al Baal? ¿Acaso van a abogar por él? Si el Baal es un dios, pues seguro se puede defender, ¿verdad? ¿Para qué defienden al dios? Ese Baal supuestamente es un dios. A ver, que se defienda solito. ¿Acaso van a abogar por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad el Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó el altar. Fíjense qué interesante. Primero construye el altar, pero ahí se dio cuenta, era su hijo. Era su hijo y su hijo lo destruyó. Entonces ahí le demostró a todo mundo que entonces no había quien defendiera al Dios, al ídolo. A partir de entonces, a Gidón lo llamaron Jerobal. Jerobal, que significa el Baal se defienda, que el Baal se defienda a sí mismo, porque destruyó el altar del Baal, del ídolo este. Todo esto lo vemos en Jueces 6, 25, 32. Y muy interesante es el método en que Hashem le dijo a Gidón cómo hiciera para atacar a los enemigos, cómo iban a marchar y cómo atacarían en contra de los midianitas, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo sale a la guerra, cómo ataca la guerra. Aquí vemos cómo destruyó el Baal y cómo acabó con la idolatría.
y cómo el pueblo, que todo el pueblo se dio cuenta que era un ídolo y que el ídolo no se puede defender y no puede salir a luchar en contra de él, ¿verdad? Entonces Gidón y Hashem habían construido un vínculo. Después de todo esto, que Gidón empezó a probar a Hashem y empieza a preguntarle, a ver, muéstrame esto y lo otro, se construye un vínculo entre Hashem y Gidón. Ahora Hashem ya tenía planes más importantes para Gidón. Ya era alguien más importante, ya tenía algo más. Resultó que llegaron los medianitas listos para saquear a todo. Entonces, poco tiempo después, los ejércitos de Midian, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza con Israel, pero en contra de Israel. Cruzaron el Jordán, acaparon el del valle de Jezreel, y entonces la Shejinah, ¿saben lo que es la Shejinah? La Shejinah es como el Ruach HaKodesh, como la providencia divina de Hashem. El espíritu de Hashem visitó a Gidón con poder. Gidón tocó el cuerno del carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres de Abiezer y se le unieron. También envió mensajeros por toda la tribu Menashe, Asher, Zebulún y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron, todos salieron a la guerra. Después Gidón le dijo a Hashem, si de verdad vas a usarme como para rescatar a Israel, como tú lo prometiste, demuéstramelo. Otra vez está pidiéndole muestra a Hashem, imagínense, ay, qué cabeza dura tiene Gidón, ¿verdad? Ahí está otra vez pidiéndole otra vez una señal, demuéstramelo. Y entonces dice, voy a poner un pedacito de lana, de oveja, en el suelo, en el campo, para trillar ahí. En la mañana, si todo está seco y el pedacito de lana está mojado, quiere decir que sí, yo sabré que tú me vas a ayudar, como tú me lo prometiste. Al día siguiente, Gidón sale, toma la lana, le exprime y sale un vaso entero de agua. Dice, ay, yo creo que sí me vas a ayudar, porque salió de verdad. ¿Y qué creen que pasó? Ay, cabeza dura, Gidón otra vez. Así sucedió y pasó realmente. Pero Gidón otra vez llega con Hashem y dice, por favor, Hashem, no te enojes conmigo. No te enojes conmigo, pero deja que te haga otra prueba, por favor. Deja que haga otra petición. ¿No está loco, Gidón? ¿No está tocado de la cabeza, del cerebro? Es impresionante. A lo mejor Gidón le pasó él por la cabeza, alguien agarró la mojó y ya, ¿no? Pero no, Gidón le pide otra prueba, no te enojes conmigo, permíteme usar la lana otra vez más. Esta vez voy a hacerlo al revés, voy a poner la lana y en vez de que la lana se moje, quiero que todo amanezca mojado y la lana amanezca cerca. O sea, que todo el piso esté rodeado de rocío, y así pasó la noche y Hashem hizo lo que Gidón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca y todo el suelo estaba cubierto de rocío. Nosotros nos imaginamos, es un juego, parece que Gidón está jugando con Akadosh Baruj Hu, ¿verdad? Es interesante cómo alguien puede probar a Akadosh Baruj Hu ahí. Está escrito en la Torá que hay una sola manera que podemos probar a Akadosh Baruj Hu. ¿Y cuál es en esa manera que podemos probar a Akadosh Baruj Hu? Es con el maaser. ¿Cuál es el maaser? El diezmo. Cuando nosotros sacamos el diezmo, nosotros recibimos nuestro sueldo y sacamos la décima parte. Ahí sí podemos probar a Akadosh Baruj Hu, porque está escrito que cuando nosotros sacamos el diezmo, Akadosh Baruj Hu nos va a bendecir. Entonces sacamos el diezmo y lo damos para gente que estudia Torah, para gente que aprende, que nos enseña Torah, para la sinagoga, para estudio de Torah. Pero ahí sí se puede probar. Esa sí es una señal. Pero aquí Gidón está probando a Kadosh Baruj Hu con una lana y con esto y con lo otro para ver si realmente
¿Hashem va a cumplir con su palabra? ¿Que no está viendo que Akadosh Baruj Hu cumplió con la palabra desde el Keshet, desde el arco iris con Noah, que le prometió que nunca iba a haber otro diluvio universal? Hasta la fecha no ha habido un diluvio universal, porque Akadosh Baruj Hu cumple su promesa. Y así cada vez que vemos el arco iris decimos, Akadosh Baruj Hu es fiel a su promesa y cumple su promesa. Y no vuelve a suceder esto. Esto lo vemos en Jueces 6, 33, 40. Este diálogo entre Akadosh Baruj Hu y Hashem, entre Akadosh Baruj Hu, Hashem y Gidón, resultó que Hashem le confesó a Gidón no solamente su plan, sino también su propósito. Vamos a ver qué interesante. O sea, no nada más Hashem no lo mandó a volar, sino que hizo lo que dijo Gidón. La ambición de Hashem no era que su pueblo elegido, aunque era renegado, cabezón y necio, recuperara su autoestima como nación, sino también que comprendiera que él lo había elegido. Era quien protegía a quienes lo elegían, así como Abraham vino, eligió a Kadosh Baruj Hu, así a Kadosh Baruj Hu nos eligió a nosotros, de la misma manera. Entonces, ¿por qué debía ser una relación recíproca? Así era. Tú me escoges, yo te escojo. Por eso, de eso se trata el libre albedrío. Si ellos triunfaran, no era porque tenían muchos guerreros. Akadosh Baruj Hu quería que ellos triunfaran para demostrar que era Akadosh Baruj Hu que los protegía. Se habían unido muchísimos guerreros a ellos. Y vamos a ver qué pasó en esta guerra. Eran muchísimos guerreros valientes, a lo mejor, pero no era si combatían o no por ellos. Akadosh Baruj Hu quería combatir por el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver qué nos dice acá. Entonces Jerobal, que ya no era Gidón, ya se llamaba Jerobal, que era Gidón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Herod, el campamento de los ejércitos de Midian. Estaba al norte, en el valle cercano de la colina de More. Entonces Hashem le dice a Gidón, que era Jerobal, ¿verdad? Tienes demasiados guerreros contigo, yo no quiero tanta gente. Hay un dicho que dice, más vale pocos que, ¿cómo dice? Mucho, calidad que cantidad, ¿no? Más vale calidad que cantidad. Y entonces Hashem le dice, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los midianitas, los israelitas van a decir que ellos ganaron porque eran muchísimos y ganaron por su propia fuerza. Se salvaron por su propia fuerza y no fue porque Akadosh Baruj Hu los protegió. Entonces, por lo tanto, le dice Hashem, a Jeromán, a Gidón, ve y dile a todo el pueblo que vamos a hacer que el que tiene miedo, el que le falte valentía o tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. El que tiene algo pendiente en su casa, que se vaya a su casa. Si tiene un aniversario o algo en su casa, algún hijo que nació, váyase. No lo necesitamos. Así que eran 22,000 de ellos, se fueron a su casa y quedaron 10,000 dispuestos a pelear. Pero Akadosh Baruj Hu dijo, ¿sabes qué? No, todavía son muchísimos. Hazlos que desciendan al manantial y Hashem prueba al pueblo de Israel. Fíjense qué interesante cómo probó al pueblo de Israel. Akadosh Baruj Hu le dice, vayan al manantial y hazlos que beban agua del río. Y vamos a determinar quién sí va a ir a la guerra y quién no va a ir a la guerra. Entonces, Gidón bajó con los guerreros hasta el agua y le dijo, divide a los dos grupos. Pon a todos que beban el agua ahí. ¿Y qué hicieron? Algunos bebieron con la mano, tomaron el agua con la mano, y otros directos como perritos así, directo del agua. Y Akadosh Baruj Hu dijo, todos los que bebieron como perritos, no los quiero.
El grupo que tomó con las manos, que se arrodillaron directamente al arroyo tomando con el agua, no los quiero. Pero los que bebieron con sus manos, nada más eran 300, imagínense, de tantos quedaron 300. Dijo Akadosh Baruj Hu, yo nada más quiero esos 300. Esos 300 son los hombres que yo sí quiero y esos son los que van a salir a pelear a la guerra. Imagínense, a esos 300 rescataré, con esos 300 rescataré a Israel y yo voy a darte la victoria sobre los midianitas. Y envía a todos los demás a su casa. Todos los demás se fueron a su casa, imagínense. Entonces, es increíble. Aquí vemos, vamos a dejarlo acá porque tengo clase, pero vamos a cerrar esto y continuamos con el mismo tema de Gidón la próxima clase. Hay algo muy interesante. Fíjense qué interesante. ¿Cómo Gidón se atreve a probar a Kadosh Baruj Hu? ¿Cómo Gidón se atreve a pedirle tantas señales a Kadosh Baruj Hu? ¿Cómo Gidón tuvo la fortaleza, sí, de romper al Baal, pero lo hizo de noche? Es increíble. Y cómo Kadosh Baruj Hu también prueba al pueblo de Israel. Y vemos acá, amigos, qué interesante. Vemos varias cosas, varios puntos. A Kadosh Baruj Hu, la paciencia y la emuná, la fe que tuvo Hashem en el corazón y la fe de Gidón, porque Gidón era verdadero. Gidón tenía miedo y tenía miedo que el pueblo de Israel no tuviera el mérito de que sean salvados o ayudados por Akadosh Baruj Hu, porque estaban en una situación muy mala. Estaban tan bajos espiritualmente, tan bajos, que Gidón creía que no merecían. Entonces, vemos acá esto, que como Akadosh Baruj Hu también probó. Vamos a ver, ¿cuál fue la prueba de Akadosh Baruj Hu con el pueblo de Israel? Los que se hincaron a beber como perritos, Akadosh Baruj Hu los despreció. Bueno, no los despreció, no los quiso en la guerra. ¿Se dan cuenta? Todo esto son detallitos pequeñitos que te dicen cosas y te hablan cosas de la persona. Hay actitudes en la vida que nos dicen cómo es la persona. A veces dicen que en el kosó, quisó, becasó, se conoce a la persona. ¿Qué es kosó, quisó, becasó? Es cuando en el dinero, en la bebida y en el enojo. En la bebida, cuando uno está borracho, se conoce a la persona. Saca todo lo que tiene dentro, si es una persona mala, si es una persona buena, si es una persona dulce, si es una persona sentimental, si es una persona egoísta, lo que sea, va a sacarlo en el alcohol. En el dinero también. En el dinero se ve si una persona comparte, si sabe dar, si sabe compartir, si sabe, o sea, si gasta en cosas necesarias o gasta, derrocha nada más, o también es muy codo o egoísta o cosas así. Y en caso, ¿qué es caso? En su enojo. Cuando una persona está enojada, saca lo que no. Por eso dice que cuando uno está enojado es como si estuviera haciendo abodazara, porque una fuerza negativa lo invade, lo llena. Entonces, en el enojo uno saca realmente su verdadero instinto, sus instintos verdaderos. Y entonces, Akadosh Baruj Hu probó al pueblo de Israel de esa manera. Ahí, a ver cómo, con esos detallitos pequeñitos, saber quiénes son realmente los que no cumplen idolatría o que tienen la facilidad de idolatrar o que tienen la facilidad de caer más bajo o que tienen la facilidad de X circunstancias, ¿no? Ahí nos damos cuenta que en los detalles pequeñitos podemos conocer a las personas. Bueno, podemos abrir nuestros micrófonos y el que quiera hacerme alguna pregunta, bienvenido. Bezrat Hashem, me tengo que ir. Vamos a seguir, Bezrat Hashem, la próxima clase en el misma hora, en el mismo canal.
Parece que han cambiado los horarios en algunos lugares. Me dijeron varias personas que están en Argentina que tenía el horario equivocado, que no pudieron entrar. Y me da mucha tristeza, qué pena. Pero bueno, Bezrat Hashem. Pero nos vemos, Bezrat Hashem, la próxima semana en el mismo canal acá, como siempre. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar la clase? Felicidades, Mora. Gracias. Un gusto, un gusto. ¿Preguntas, preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno. Mora, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Un gusto, un gusto. Tengo una pregunta. Sí, dime. Con respecto a la enseñanza de hoy, bueno, de pronto, en el caso de que se probaba Shen, no sería falta de fe. Sí, es lo que vimos, es lo que vemos. O sea, parecería que es falta de fe, es falta de creencia, es falta de todo, pero ahí vemos que realmente lo que Gidón tenía era falta de emuná en el pueblo. O sea, no en Akadosh Baruj Hu, no en Hashem, sino en el pueblo. Creía que nosotros teníamos esa falta de mérito. Nosotros no teníamos el mérito de estábamos tan bajo, habíamos caído tan bajo en hacer servicio divino al Baal y a todas esas idolatrías y a la prostitución y todas estas cosas, que habíamos caído tan bajo que él creyó que no teníamos totalmente mérito. Entonces, sí, de alguna manera podría verse como una grosería, como una falta de fe, como una falta de muchas cosas, pero a veces cuando uno se siente tan bajo, también tan sucio, a veces dices, ¿estoy correcto? ¿Estaré viendo bien? ¿Estarán bien mis lentes? ¿Estoy viendo correctamente lo que estoy viendo? O sea, ¿sí me entiendes? Era falta de lo que él no podía creer lo que estaba escuchando de Akadosh Baruj Hu, como que quería ver, ¿es realmente cierto lo que estoy viendo? ¿Es realmente cierto que estoy escuchando a Akadosh Baruj Hu, que está presente de mí? ¿Sí me entiendes? Como cuando nosotros no nos merecemos algo, cuando realmente crees que no estás viendo la realidad y dices, ay, ¿será cierto lo que estoy viendo? ¿Será cierto lo que estoy escuchando? O sea, y como que quieres rectificar. Entonces, eso fue lo que estuvo pasando con Gidón. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Listo, More, gracias. Solo que no había escuchado toda la clase por conectividad, entonces nada, quería realizar la pregunta. Muchas gracias. Bueno, la clase va a quedar grabada, Bezrat Hashem, la voy a compartir y compártanla con todo el mundo. Y Bezrat Hashem, bienvenidos siempre, los quiero mucho. Les mando un abrazo y nos estamos viendo, Bezrat Hashem. Sigan pidiendo por mi pronta recuperación, Bezrat Hashem, para que siga con ustedes siempre. Y nos vemos, Bezrat Hashem, el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias, gracias. Todo lo mejor. Gracias, Morado. Nos vemos ahorita. Gracias, gracias.